Hola, mi nombre es Miguel y les voy a hablar sobre el Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud. La imagen que ven es la portada del libro. En él se encuentra un dibujo diseñado por un adulto mayor. Iniciaré con el primer capítulo titulado Agregar salud a los años. En la foto, en el inicio del capítulo se muestra una foto de una abuela de Haití con su nieta. Haití es una isla que se encuentra en la parte sur de Cuba, colinda junto con la República Dominicana. La imagen que se encuentra abajo es muy característica en donde va haciendo la división entre Haití y República Dominicana. Haití se considera el país más pobre del continente americano y se puede ver la división en República Dominicana, en donde se encuentra un bosque todavía verde, mientras que en Haití ya se ve una zona más o menos desértica. Esto debido a que, debido a la tala furtiva, se fue eliminando el bosque. Eh, en el capítulo intenta generar un contexto para la acción. Antes de empezar con el tema en sí, hay que hablar un poco de qué es una institución. Estos son sistemas de índole social y cooperativa creados bajo imposiciones legales que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos, o bien de toda la sociedad. Las instituciones trascienden las voluntades individuales. Hay varias instituciones que ayudan para estar regulando la conducta de las personas o bien para dar cierta prioridad a que se puedan desarrollar como personas. Algunas instituciones son la familia, la iglesia, el Estado y instituciones económicas. Dentro de esas instituciones se va generando un marco jurídico y normativo que va estableciendo las reglas en las cuales trabajan o los procedimientos que realizan en las instituciones. De ahí también van generándose políticas. Dos políticas internacionales han servido para generar las acciones a nivel mundial con respecto al envejecimiento. Uno es el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002 y otro es el Envejecimiento Activo, un marco político. En el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento en el 2002, está acorde también con los derechos humanos, como son el derecho a la vida, los derechos sociales, económicos, culturales, la salud, seguridad y vivienda, es decir, algunos elementos que permiten a la persona desarrollarse. Al- Se basa en implementar tres elementos. Uno, las personas mayores y el desarrollo. El segundo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez. Y el tercero, la creación de un entorno propicio y favorable para las personas mayores. El envejecimiento activo, un marco político, es un documento en el cual se van igual dando ciertas directrices para generar una vejez activa. La definición que proponen es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Se proponen a través de cuatro políticas generales. La primera consiste en prevenir y reducir la capacidad por enfermedades. La segunda, reducir los factores de riesgo. La tercera, desarrollar la continuidad de servicios sociales. Y la cuarta, proporcionar formación y educación a cuidadores. Estos dos son los marcos jurídicos y normativos de los cuales se van a desarrollar varias políticas a nivel internacional. La característica de estos elementos es un organismo internacional va dando las directrices y posteriormente cada país
lo va acoplando según las instituciones internas que existen en cada país. Ahora, aunque las políticas mencionadas estaban coordinadas por la ONU, en el momento en el que se desarrollan en cada país, es decir, si bien se implementaron en el 2002 y el informe mundial se encuentra escrito en el 2016, se han hecho estudios en donde se ha encontrado que los países que intentan seguir esas directrices presentan carencias en el momento de incluir las políticas públicas o de incluir como las directrices en sus políticas públicas. Tres son los principales. El primero es que los países no consideran prioritario el envejecimiento. Hay que considerar que muchos países actualmente, si bien en Europa se presenta una gran cantidad de adultos mayores, en otros países todavía tienen una amplia población de jóvenes. De ahí que los políticos tienen que priorizar también necesidades y esto ha nublado como la visión de ver qué es lo que está pasando con el envejecimiento. También hay bajos niveles en formación de profesionales de salud. Aquí la meta es generar una condición que permita a la persona lograr el desarrollo durante toda la vida. Y también no hay apoyo a los cuidadores, es decir, a las personas que cuidan a los adultos mayores, que tengan un elemento profesionalizante que les ayude a orientar adecuadamente los cuidados hacia las personas mayores. Por otro lado, los modelos de medicina actuales tienen una característica que se han centrado mucho en enfermedades agudas. Principalmente o en su momento eran como las epidemias, en donde los modelos de Koch y Henle, o bien el de Houston y Branford Hill, para estar identificando la causalidad en donde era un fenómeno o una bacteria la que estaba generando la enfermedad, fueron bastante útiles. Los modelos de primer mundo se encuentran asociados con enfermedades muy especializadas como podría ser el cáncer, debido a que las enfermedades infecciosas ya se encuentran controladas. Estos eran como modelos de causalidad existentes donde hay una sola enfermedad, entonces se le busca un procedimiento para poderse atender muy bien y la medicina avanzó mucho gracias a estos descubrimientos. Sin embargo, actualmente cuando se habla del envejecimiento se hace un cambio donde ya no es una enfermedad específica. La nueva perspectiva de salud en cuestión del envejecimiento trata sobre enfermedades crónicas, cuidados a largo plazo y problemas de funcionalidad. Estos ya son diferente infraestructura, puesto que con una viruela o con alguna infección se le daba un medicamento y en un relativamente breve periodo de tiempo la persona se curaba. Sin embargo, con las enfermedades crónicas no transmisibles, como puede ser diabetes o hipertensión, las personas pueden tener esta enfermedad por 20 años y necesitan un tratamiento. En muchos de los casos el tratamiento ya no solamente es de medicina, sino también es un cambio del estilo de vida. De ahí que las necesidades ya cambian, ya no se ajustan a los modelos de causalidad o unicausal que se presentaban previamente, y de ahí se necesita saber más sobre la salud y elementos preventivos, cómo se puede cambiar un estilo de vida, hasta dónde se puede llegar, es decir, cuál sería una meta razonable alcanzar. Integrar todo un sistema de salud. Muchas de las dificultades es que las personas pueden asistir a diferentes centros de salud, tener múltiples tratamientos y eso eleva la polifarmacia, es decir, que vayan ingiriendo más medicamentos. Y muchos de ellos no son necesarios. Por otro lado, hay también necesidad de un conocimiento individual y cultural porque en cada región e incluso cada persona puede tener un problema diferente que ahora habría que ajustarse. También se esperaría un cambio en el ambiente
o en la infraestructura, de tal forma que se disminuyeran una disfuncionalidad de las personas que tienen ah, algún, alguna limitación física por el entorno. Por ejemplo, se podría colocar más luz, rampas, un cambio en los medios de transporte para generar una infraestructura amigable para todos. Y hay cambios también en la salud, una visión bastante amplia, que ya es cambiar el cómo se ve eh, la salud en términos también amplios. Un indicador, por ejemplo, que se ocupa con bastante frecuencia es identificar si las personas cuentan con seguro público o no. Sin embargo, eso no estaría indicando la parte de la eficiencia en cuestión de los servicios de salud. Para esto, además de la cobertura en cuestión de salud, es decir, que cumpliera con los medicamentos suficientes, es que las personas estén utilizando los servicios y que tengan también acceso a los servicios que necesitan para mejorar su salud. De ahí se presentan algunos desafíos en el momento en el que se van a diseñar políticas públicas para mejorar el envejecimiento o para promover un envejecimiento activo y saludable. Estos son cuatro. El primero consiste en la diversidad. Esto hace referencia a la variabilidad en los estados de salud y estados funcionales de las personas mayores. Esto quiere decir que las personas mayores no son un grupo homogéneo en el cual todos se encuentran enfermos, eh, o bien todos van a tener como alguna discapacidad. Puede haber personas que, por un lado, son frágiles y sí van a tener muchas enfermedades, por otro, pueden tener algunas enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes e hipertensión, pero aún con estas enfermedades pueden ser funcionales. Además, puede haber personas que no tengan ninguna enfermedad, puedan seguir trabajando y tengan una buena capacidad mental para seguir haciendo sus actividades. A eso es la parte de la diversidad. La inequidad hace referencia a una variabilidad en el entorno físico y social que puede influir en las oportunidades, decisiones y comportamientos de cada persona. Muchas de las enfermedades o puede ser muy diferente el cómo enferma alguien que se puede encontrar en África, en Haití o en la República Dominicana, como se mostró al inicio en la portada. Pensando en estos elementos culturales, en un lugar se tiene diferentes servicios de salud, diferente educación, se puede también tener una cultura diferente, por ejemplo, una cultura como del ahorro, valores individuales, valores sociales, elementos de la familia, tener una familia que pueda desarrollar un mayor apego, mejores hábitos de salud o bien una familia que conviva comiendo muchos carbohidratos y características personales genéticamente podremos tener más o menos resistencia a algunos cambios biológicos, así como elementos de la personalidad o de la inteligencia, que estos son de nacimiento, entonces va a existir ese elemento de inequidad, tanto por características de un entorno físico y social. Otro problema al diseñar políticas públicas son los estereotipos y las nuevas expectativas que se van generando. Es decir, hay conceptos, actitudes y suposiciones erróneos y generalizados acerca de cómo son las personas mayores. Uno puede estar asumiendo que las personas mayores todas son enfermas o van a tener algún problema cognitivo o van a estar solas o deprimidas. Sin embargo, esos son estereotipos. Por ejemplo, en el caso de solamente alrededor como de un 30% o menos son adultos mayores frágiles, es decir, el 70% sigue manteniendo funcionalidad. Además, la parte de la felicidad, generalmente el periodo donde decrece es
entre los 30 y los 50 años, mientras que los mayores niveles se encuentran antes de los 30 años y después de los 50 años. El elemento de la discriminación, puede encasillar a los adultos mayores y a su vez tratar a todos como si necesitaran el mismo apoyo, es decir, muchos elementos de salud, cuando tal vez estén necesitando otra serie de elementos. Por ejemplo, puede haber personas mayores en negocios que se encuentran con cierto éxito, entonces ellos todavía pueden seguir desarrollando sus habilidades o bien enseñar a otros para que también las puedas desarrollar. Es decir, su capital cultural es amplio. Lo que necesitarían estas personas es espacios donde pudieran desarrollarlas. En otros casos se puede pensar que la jubilación se adquiere cuando ya se es adulto mayor. Sin embargo, existen muchos sectores, por ejemplo las amas de casa, que no tienen este elemento de la jubilación. Además, muchos adultos continúan trabajando y es la forma en la cual tienen un elemento de vida. Hay cambios también en cuestión del aprendizaje y un trabajo continuo. Anteriormente se podía considerar que uno estudiaba la licenciatura y ya podía continuar con su vida en un trabajo de manera natural. Actualmente existe mayor variabilidad. Algunas personas pueden empezar a trabajar a los 20 años, a los 35 tal vez tomar una pausa y empezar una nueva licenciatura para cambiar de trabajo. Entonces, habría que cambiar una visión en global para generar una oportunidad a las personas una vez que también quieran cambiar como en la actividad a realizar. El cuarto desafío es el mundo que va cambiando constantemente. Eh, Hay mucha mejoría con respecto a las condiciones que se encontraban en generaciones anteriores. Eso ha permitido una mayor esperanza de vida y controlar enfermedades. Además, muchos elementos en la comunicación, en las tecnologías de la información o inteligencia artificial. Sin embargo, toda esta tecnología y estos avances se encuentran distribuidos inequitativamente. En algunos lugares se encuentra mucha riqueza, mientras que en otros se encuentra mucha pobreza. Y estas brechas, o esta brecha entre la riqueza y la pobreza, cada vez se van haciendo mayores. Hay otros fenómenos también que se están presentando, como es la migración, donde muchas de las personas empiezan a cambiar de residencia de país. Y la migración también puede ser con respecto al del campo hacia la ciudad. Cada vez más adultos mayores están viviendo en la parte de la ciudad. Entonces, igual, hay que adaptar ciertas condiciones a estos cambios. Los elementos del trabajo cada vez es más flexible, ya no se tiene un contrato de por vida, sino que este se va generando cada cierto tiempo. Los adultos mayores cada vez se ha visto que viven con mayor frecuencia solos, es decir, anteriormente se formaba como la unidad familiar y los abuelitos vivían en una casa con toda la familia. Sin embargo, ahorita la casa se encuentra sola y ellos viven solos o bien viven en albergues o ciertos edificios en donde solamente habitan adultos mayores. Por otro lado, un cambio que fue bastante relevante es cuando las mujeres empiezan a trabajar y esto genera un cambio también en la institución de la familia y el cómo se van organizando los diferentes roles. Ya la mamá no es la encargada directamente de cuidar a los hijos, sino que también el papá tiene que realizar eso y esto genera a su vez cambios incluso en la parte del trabajo porque ya el hombre también tiene que estar generando ciertos permisos para el cuidado de los hijos o bien el cuidado de las personas mayores. Todo eso va generando un mundo que cambia constantemente. En el libro también marca el por qué actuar envejecimiento y salud. Toma como tres elementos generales.
Más adelante comentaré algunos otros. El primer elemento se basa en cubrir derechos y como personas la meta es que todos tengamos unos derechos que nos permitan desarrollar como personas o características que nos permitan alcanzar el bienestar. En ese sentido, el cubrir derechos hace referencia a necesidades básicas como podría ser alimento, seguridad, la parte de disponibilidad, en el caso, por ejemplo, de la salud, sería una salud eficiente. Recordando los elementos anteriores, es además que se tenga cobertura, que uno la use y que pueda acceder a ella fácilmente. Que pueda también acceder a diferentes servicios. Esto incluye elementos de la no discriminación, por ejemplo, en el caso de un adulto mayor, que si tiene las condiciones físicas pertinentes para recibir una donación de un órgano, él la pueda recibir y no que sea rechazado únicamente por la condición de su edad. También que existe un acceso a diferentes lugares considerando la variedad física que puede tener o elementos económicos. Por ejemplo, no se podría considerar como adecuado que o intentar disminuir estas brechas de la pobreza, permitiendo que las personas con bajos recursos económicos también puedan acceder a una educación de calidad y también que tengan acceso a la información. Parte de cubrir derechos también es que se esté supervisando que los elementos se vayan realizando adecuadamente. Esto a su vez permite dar una retroalimentación que permite identificar si las instituciones están funcionando adecuadamente. Esto podría ser el elemento de rendir cuentas. Hay varias formas en las cuales se puede estar realizando esto y se pasa a la luz. Si bien hay mecanismos legales pertinentes, hay otras formas en las cuales también se manifiesta, como es el periodismo, los comités nacionales, procesos de denuncia, que todo esto ayuda a detectar problemas. Entonces, ¿por qué actuar en envejecimiento? Un primer elemento es que son personas, entonces, como un elemento de derecho, se buscaría que pues, se permitiera desarrollar como personas o que alcanzaran su bienestar. Otro elemento es el mejorar la salud y el desarrollo como sociedad. En este sentido, es formar un desarrollo sostenible para una sociedad cohesiva, es decir, no que esté en un conflicto entre generaciones pensando que los adultos mayores van a estar viviendo del trabajo de los jóvenes, sino empezar a generar relaciones conociendo también el apoyo que podrían dar los adultos mayores con el conocimiento que van adquiriendo. Esto a su vez va generando un entorno más pacífico, equitativo y seguro. Por ejemplo, las situaciones de pobreza generalmente son muy conflictivas. Muchas personas en el momento en el que empiezan a cuidar a un adulto mayor, sale un costo, por un lado en la parte médica, por otro lado, si tenía un trabajo complicado o no muy bien pagado, ya ni siquiera va a poder tener ese trabajo puesto que va a tener que estar ayudando al adulto mayor. Eso va a empezar a generar menos ingresos y puede generar entonces en algunas situaciones algún problema de violencia. Además, la enfermedad va a generar un gran daño hacia la persona que sería al adulto mayor, pero no solo hacia la persona, sino también hacia la familia o el servicio de salud. Y la tercera causa es un imperativo económico. Generalmente se asocia o un estereotipo es considerar que los viejos son dependientes o son pobres. Aquí la palabra dependencia hace referencia a este elemento económico donde los adultos, las personas mayores, viven a través de las pensiones. Y se dice muy bien, entonces son dependientes de los jóvenes. Sin embargo, en varios estudios se ha encontrado que en varias situaciones de crisis o actualmente en muchas situaciones, los adultos mayores son las personas que aportan mayor dinero a la casa
e incluso siguen manteniendo a los más jóvenes. En las crisis económicas, por ejemplo, en el 2009, muchos jóvenes perdieron el empleo y el sostén principal o quien aportaba la mayor parte económica eran los adultos mayores. Entonces, también va generando un imperativo económico el considerar eso, el considerar a los adultos mayores como un elemento de oportunidad para que puedan seguir generando ingresos. En el libro viene sintetizado de la siguiente manera. Puede existir una inversión en el sentido que después va a ser algo que reditúe de alguna manera a la sociedad, y esta inversión puede ser en sistemas de salud, sistemas de cuidados a largo plazo, fomentar un aprendizaje dependiente o entornos adaptados a las personas de edad y protección social. Esto, a su vez, va a tener varios beneficios. Va a estar mejorando la salud, las habilidades y conocimientos de las personas, que a su vez los pueden estar heredando, da una movilidad en el sentido de estrato socioeconómico, así también como de los lugares en los cuales se puede estar encontrando, una conectividad social pensando en las diferentes generaciones, una seguridad financiera, puesto que da un elemento de soporte de diferentes personas y no se genera la carga solamente un sector de la población, y también se alcanza una dignidad personal, protección y seguridad. Y además de estos beneficios, se va a alcanzar un rendimiento porque se va a alcanzar un bienestar individual, pero también se puede generar una participación en la fuerza del trabajo. Por ejemplo, muchos de los adultos mayores son los que generalmente trabajan en tareas de voluntariado, que es una actividad que contribuye a la sociedad y generalmente pasa desapercibida. También generan elementos de consumo, puede estar asociado con una capacidad empresarial e inversión, innovación, todo el desarrollo para generar ambientes amigables, una contribución social y cultural y cohesión social, es decir, tener como una mejor integración entre las personas. Por último, algunas de las ideas que resalta el capítulo es aprender a vivir en la incertidumbre, que son las dificultades de una sociedad que va cambiando constantemente. Lo que indica el libro es el cambio social va a ser algo constante e impredecible, por lo que las propuestas que se dan en el escrito y que intenta también generar no son prescriptivas, es decir, no parten de indicar qué es lo que se debe de hacer y que esto no va a cambiar, sino que tienen como una meta en donde su meta va a ser fortalecer la capacidad de las personas para que prosperen en cualquier lugar. Podría ser una persona que se encuentra en Haití, que es un lugar bastante pobre, pero bien, podría ser también en China, que es un país que se encuentra en crecimiento, o en algún país europeo que se encuentra con unas condiciones sociales diferentes. También hace una aclaración. Las políticas no tienen que caminar a las personas hacia fines sociales predeterminados. Es decir, las políticas no son generadas para diseñar a un hombre modelo, como podría ser algo parecido a lo que planteaban algunas novelas, como 1984, en el cual era una vigilancia para generar cierto tipo de hombre. No, lo que intentan hacer las políticas no es generar un hombre predeterminado, sino es que cada persona vaya tomando una autonomía y vaya decidiendo qué es lo que quiere hacer. Y en este ir decidiendo, considerar que la persona tiene una potencialidad, es decir, puede generar cosas que ni siquiera se tenían planeadas y que las generaciones anteriores no se hubieran imaginado. Esa es la meta que estaría planteando las políticas desarrolladas en el libro del Informe Mundial sobre la Salud en el Envejecimiento. Muchas gracias por su atención.